esta mañana vamos a hablar, estamos siguiendo con las historias, enseñanzas de Jesús. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de una historia que hemos escuchado muchas veces, de una historia acerca de un encuentro que Jesús tiene con los fariseos y saduceos en Jerusalén. El nombre está... ¿lo hago yo? Bueno. ¿Sí? Eso es. El juez y el jurado. En esta historia, en esta mañana, pues tenemos a tres protagonistas. Tenemos a Jesús, que es el juez en un sentido. Tenemos la acusada, que es una mujer sorprendida en adulterio. Y luego tenemos el jurado, un grupo de fariseos y saduceos que están ahí. Como dije, es una historia que igual hemos oído muchas veces, pero quiero que podamos reflejar y de ver algunas cosas nuevas que se pueden aplicar a nuestras vidas. Creo que por lo menos en dos maneras significantes para nosotros. Esa historia contiene las famosas palabras que hemos oído de Jesús, que dijo, el que esté sin pecado y tire la primera piedra. Eso sabemos. La historia, así empezamos así en Juan capítulo 8. Lo voy a leer de nuevo. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Está Jerusalén está repleto de visitantes, así visitando y adorando, pues es la fiesta de tabernáculos. Entonces, Jerusalén está a borde, pues con personas de todo Israel y así. Entonces, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él, les enseñaba. No sabemos cuánta gente estuvo ahí, pero posiblemente 200, 300 o más personas que estaban ahí escuchando a Jesús enseñando en el templo. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Eso sabemos que habían hecho pues una trampa. Querían pues engañar a Jesús, y no fue la primera vez ni sería la última. Ese grupo de fariseos querían hacer este evento lo más público posible. Normalmente en algunos actos así, de que eso se llevaría a esta mujer pues a las autoridades en privacidad, pero no, quisieron hacerlo lo más público posible para avergonzarle a Jesús y a la mujer y a Jesús. Le preguntaban a Jesús qué es lo que debían de hacer. Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y a lo mejor Jesús está diciendo, otra vez, vienen pues a hacerme trampa. Igual como lo hicieron, pues llevándole la moneda y preguntándole que si debían pagar impuestos. Igual cuando los saduceos le hicieron la pregunta acerca de si habría matrimonio en el cielo, con qué mujer estaría casada y todo eso. Pues cada intención era para hacer una trampa a Jesús, para que él se quebrara la ley o que dijera algo en contra a la ley en cuanto a la Biblia. Si en este caso Jesús recomendaba a la mujer que fuera liberada, pues podía ser acusado de quebrantar la ley o de tratar la ley de Moisés con indiferencia. Por otro lado, si Jesús recomendaba apedrear a esta mujer, estaría quebrantando la ley romana, provocando la ira del gobierno, porque los judíos eran prohibidos de llevar a cabo sus propias ejecuciones. Eso. Vaya palabra. Que no podían hacerlo. Los romanos sí, pero los judíos no podían hacerlo. Entonces Jesús estaba entre como la espada de la pared, porque dijo, o sea, sí, podría decir de que pues sí, apedrear a la mujer, o así que estaría en contra, y luego los grupos de saduceos y fariseos es lo que querían que Jesús escogiera, pues para
a llamarle la atención y demostrar a todos que estaba enseñando mal. A esos líderes, escribas y fariseos judíos no les le importaba para nada la verdadera justicia, como demuestra el hecho de que solo trajeron a la mujer adúltera. Había otro, ¿no? O sea, eso no se hace solitario. Había un hombre. ¿Y qué había pasado con él? Pues él no aparece porque tampoco les importaba. No les importaba la salida de esa mujer. Solamente una cosa les importaba y eso era de avergonzarle y de hallar algo de maldad en la enseñanza de Jesús. Esto también en este acto quiere decir de que como esta mujer fue sorprendida, quiere decir que había espías. Eso no sucedió al azar. Había espías que habían estado enviados para presenciar ese romance y cuidadosamente observaron todos los detalles. Es verdad que el adulterio era una ofensa capital bajo la ley judía, pero las reglas para evidencias eran extremadamente estrictas. Entonces, mucha gente pues no fueron hallados culpables de eso porque había que tener múltiples testigos al acto y luego aparecer pues todos los testigos al acto, pues su testimonio tenía que ser exactamente igual que el otro. De otro modo, pues se habría echado fuera el caso. Entonces, por lo consecuencia, pues no era mucha gente acusado y ejecutado por esto. Y Jesús entiende todo esto muy bien. Él sabe de que las intenciones, el motivo de ese grupo de fariseos, que solamente querían arrinconarle y ponerle a Jesús bajo prueba. Si Jesús decía dejar esta ir, entonces parecía que estaría quebrantando la ley de Moisés. Si decía ejecútenle por su crimen de adulterio, entonces parece que Jesús parecía severo y tal vez cruel. Además, como ha dicho, pues violaría la ley romana, que no podían llevar a cabo la ejecución los judíos. Entonces, en lugar de responderlas, Jesús se arrodilla y comienza a dibujar y escribir algo con el dedo en la tierra, ignorando totalmente la multitud. Inclinando hacia el suelo, indica la humildad de Jesús. Se está identificando con la mujer. Jesús no reacciona con ira o indignación inmediata. No le gritó a la mujer ni a los que la llevaron. Interesante. Jesús hizo una pausa y se inclinó hacia el suelo. Uno podría decir que esa historia ilustra un gran problema. ¿Cómo puede Dios mostrar amor y gracia al pecador sin ser injusto y sin violar su propia ley? Podemos pensar en muchas cosas en lo que escribía Jesús en el suelo. Había muchas teorías en cuanto a esto. Algunos decían que solamente que estaba ganando el tiempo, esperando así, dibujando quizás unos garabatos en la tierra, no sabemos. Otros dicen de que estaba escribiendo el pasaje de la ley, el séptimo mandato que esta mujer había violado. Otros dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de sus acusadores. Otros dicen que estaba escribiendo los mismos pecados de esos grupos de saduceos y fariseos. Solamente podemos imaginar lo que estaba diciendo. Es interesante que ese es el único lugar en toda la Biblia donde hay un ejemplo de Jesús escribiendo. No existe en otro lugar. Entonces, pero sea lo que sea, es interesante de ver y de imaginar de lo que estaba pasando. Al ver a Jesús escribiendo de qué es lo que estaba pensando la mujer, qué es lo que estaba pensando ese grupo de saduceos y fariseos. Aquí vemos una distinción y una de las cosas que vemos claramente en esta historia es la diferencia abismal entre los fariseos y los saduceos y Jesús. Los fariseos, por un lado, eran un grupo cerrado,
no les importaba a los demás, eran legalísticos, tenían un espíritu de juicio hacia los demás, negativos, exclusivos, tenían una piedra un corazón de piedra, y a los pecadores estaban pues excluidos, mandados afuera. Y Jesús, al cambio, pues abierto, él quería envolver a los otros. Se tomó para sentar y de comer con los pecadores, amante, indulgente, esperanzo, y quería incluir a todos. Y los pecadores están en su corazón. Vemos este contraste entre Jesús y los fariseos. Jesús se identifica con esa mujer al inclinarse a ella. Ella era lo menos que esa mujer esperaba. Pero cuando Jesús viene a encontrarse con un pecador, es la manera que lo hace. Me encanta es una foto ficticia, se dice, de Jesús y un soldado nazi, y así. Y solamente pensando de qué sería el posible diálogo entre Jesús y él. Sin duda, el soldado nazi tenía un montón de carga, de culpabilidad por lo que había hecho y así. Y Jesús está mirando con los brazos abiertos, dialogando con él. Ciertamente no aprobando lo que había hecho, pero sí identificando, queriendo saber de que en él se podría encontrar perdón y misericordia. Jesús se encontró con los pecadores donde están, pero siempre espera que cambiemos nuestro rumbo. Bueno, volvemos así a nuestra historia. Entonces Jesús está escribiendo en la arena, pasando unos momentos que quizás a la mujer y a los otros parecía pues como una hora. Y entonces Jesús dice al final, se pone de pie y responde a todos, bueno, entonces el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. En la ley judía, los testigos del crimen capital eran los supuestamente que tenían que empezar con la lapidación. Jesús en realidad dijo, podemos ejecutarla, pero debemos hacerlo correctamente. Uno de los testigos debería iniciar la ejecución. Así que, ¿quién de vosotros fue testigo de este crimen? Y solo me trajo la mujer y no al hombre. ¿Quién diseñó la humillación de esta pobre mujer? Lo que es interesante es notar que Jesús no condena a la mujer. No dijo que la mujer que no debería ser apedreada, sino que calificaba a quién debería hacerlo, los que no tenían pecado. La respuesta de Jesús preservó la perfección, tanto la ley romana como la judía, al tiempo que descubrió las malas intenciones de los corazones y de los acusadores de la mujer. Jesús acaba de pasar sentencia, en realidad, al jurado. El juez juzgó a los miembros del jurado y no les gustó nada. Más otra vez que su intención de engañar a Jesús se había fracasado. Luego, inclinándose de nuevo, Jesús volvió a escribir en el suelo. Otra vez no sabemos lo que escribía, quizás pero quería pues enfatizar lo que estaba diciendo. No sabemos, y luego dice nuestra historia que al final pues cada uno de ellos, y llevando con convicción de su propia conciencia, cada uno dejó su piedra y se fue marchando uno a uno. No sabemos por qué dice que los mayores salieron primero, quizás porque ellos reconocieron su pecado antes que los jóvenes, de los más menores, no sabemos. Pero a diferencia de los fariseos que no tenían en cuenta la vida ni el bienestar de esta mujer, Jesús no hace caso a los fariseos. No les hace ninguna atención, no presta atención ni nada. No condenó a la mujer, sino extendió gracia. Como dice, ¿dónde están luego a la mujer después que habían marchado todos? ¿Dónde están tus acusadores? Tampoco. Y ella dijo, pues no hay, ya no hay más. Y tampoco yo te condenaré por mi parte.
pues ve y no peques más. Vamos a pensar un momento, cómo si estuviéramos en lugar de esta mujer en este momento, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Había sido quizás la mañana peor de nuestra vida, había sido pues llevado y yo pensaba que eso es el principio del fin para mí. Ella sabía muy bien lo que había hecho era lo que merecía, pues el castigo, la pena de muerte. Y pensaba, y luego tenía la brutal humillación de haber sido llevada delante de un grupo de centenares de personas, el lugar más público en toda la ciudad. Me imagino que pensaba que eso había llegado a su fin. ¿Quién sabe si sabía algo de, si sabía quién era Jesús? No tenemos idea, pero ahora sí sabemos que sí había llegado a conocerle. Experimentó el perdón, experimentó vida nueva, se arrepintió de su pecado y experimentó un principio nuevo. Experimentó el perdón, algo que no había merecido para nada. Quisiéramos saber más de su vida. La Biblia no nos dice. ¿Quién sabe que si luego después ella pues se hizo parte de la nueva iglesia en Jerusalén? A lo mejor que sí. No sabemos. Pero ¿qué podemos aprender de esta historia dramática? En primer lugar, esta historia nos dice claramente que la estrecha armonía entre la justicia y la misericordia en la salvación de Cristo. En el cruce del pecado y perdón se encuentra la cruz de Cristo. Dios pronuncia juicio sobre el pecado, pero provee una manera de escapar de la condenación. Jesús aquí no condona el pecado, Él ama al pecador. El Señor silencia a los críticos de este mundo mientras sana los corazones de que están cargados de culpa y vergüenza. Dios nunca trata el pecado a la ligera, sino que llama a los pecadores a alejarse de su antigua y corrupta forma de vida. El incidente de la mujer sorprendida en adulterio ilumina cada uno de nuestros corazones y expone la existencia generalizada del pecado. Después que Jesús incitó a sus acusadores y considerar sus propias vidas, todos dejaron caer sus piedras y se alejaron uno por uno, también sabiendo de que ellos merecían el mismo castigo. Y aquí viene nuestro problema. Nos comparamos con los demás muchas veces, admitiendo apenas nuestras faltas, pero apuntando a las personas que han hecho pecados más graves que los nuestros. Es como construimos diferentes categorías de pecado, pecados cardinales, pecados veniales, etc. Es muy fácil dibujar la línea, pues aquí enfrente de nosotros, y bueno, ellos realmente los pecadores que están ahí, lo mío no es realmente muy grave. Pero sabemos que eso no es lo que nos dice la Biblia. Al contrario, que todos hemos pecado y todo pecado tiene el mismo efecto de separarnos de Dios. Un pequeño agujero en el barco hace hundir a todo el barco, no importa, el grande o pequeño, todo así. Durante sus años en la prisión, el famoso escritor ruso Alexander Solzhenitsyn lo dijo así con mucha contundencia. Dijo, la línea entre el bien y el mal no pasa entre principados y poderes, sino pasa a través de cada corazón humano y oscila de un lado a otro. Ojalá fuera todo tan sencillo, ¿no? Ojalá hubiera personas malvadas en algún lugar cometiendo insidiosamente malas acciones y solo fuera necesario separarlos, ellos de nosotros, y destruirlos de una vez. Pero la línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano. Pasa por nuestro corazón también. ¿Y quién está dispuesto a destruir un pedazo de su propio corazón? ¿Con quién nos identificamos más en esta historia? ¿Esta mujer adúltera o con los fariseos y saduceos? Vemos nuestra propia necesidad. Nos damos cuenta que también necesitamos perdón y misericordia. Y una vez perdonados, recordar que Jesús demanda que dejemos todo lo que no agrade a Dios
de cuando dijo, ve y no peques más. Nos damos cuenta de esa necesidad, nos damos cuenta del poder inmenso de Dios para identificarse y perdonar nuestros pecados. Tim Keller declara que el Evangelio nos demuestra que Dios es mucho más santo que cualquier legalista puede aguantar y a la vez más misericordioso que cualquier humanista pueda concebir. Una segunda lección muy necesaria para nosotros es evitar que tengamos justicia, un sentido de justicia propia y un espíritu de juicio contra los demás. Si no nos cuidamos, podemos caer en la misma trampa que el hermano mayor del hijo pródigo. Sabemos cómo era él. Estaba disgustado de que se había una fiesta para su hermano menor y estaba en contra de todo. Él había pasado todos los años, entre comillas, obedeciendo a su padre. Había estado ahí viviendo en la casa de su padre, pero no comprendiendo el corazón de su padre. Debemos recordar que cuánto nos ha perdonado Dios y de ninguno de nosotros tiene derecho a tirar piedras a los demás. Y menos nos volvemos como los fariseos. Los fariseos y saduceos eran los principales enemigos de Jesús. Cuando Jesús predicaba la gracia, ellos pensaban en legalismo. Cuando Jesús predicaba contra el pecado, ellos pensaban en su propia justicia. Si los fariseos y saduceos hubieran salido con la suya, habrían apedreado a esta mujer, pudiendo culpar a Jesús luego por haberlo permitido. Pero en lugar de eso tuvieron que darse cuenta de su propia ceguera espiritual. Y luego ellos, cada uno siguió su propio camino en la amargura. Ese era el hilo común en las enseñanzas de Jesús. En Sermón del Monte, Jesús dijo, no juzguéis, no sea que vosotros también seréis juzgados. Dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga que está en tu propio ojo? Estoy usando palabras de hipérbolicos, hyperbole. Bueno, eso es, hipérbole. ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarle la paja del ojo cuando todo el tiempo hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y luego podrás ver bien. C.S. Lewis dijo muy bien en cuanto resumió así. Ser cristiano significa perdonar lo imperdonable porque Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. El consejero y autor famoso David Simmons pudo hacer este resumen de esta actitud acerca de su carrera, de eso reflejando en los miles de personas, de creyentes que él había entrevistado. Dijo lo siguiente: hace muchos años llegué a la conclusión de que las dos causas principales de la mayoría de los problemas emocionales entre cristianos son estas: no siendo capaz de entender, recibir y vivir la gracia y el perdón sin condiciones de Dios, y de no ser capaz de extender ese amor, perdón y gracia sin condiciones a otras personas. Leemos, oímos y creemos una buena teología de gracia, pero esa no es la manera en que vivimos. Las buenas noticias del Evangelio de gracia no se ha penetrado el nivel de nuestras emociones. Son palabras fuertes, ¿no? Él había conocido a personas que supuestamente habían experimentado la gracia, el perdón, la redención, pero luego no eran capaces de extender esta gracia a los demás. No eran totalmente como los fariseos, que los fariseos, pues en gran parte no habían recibido la gracia, que entonces como consecuencia no sabían de extenderla a otros. Pero tengamos cuidado de nosotros, de que nos ponemos como los fariseos y los saduceos en no pudiendo extender la misma gracia que nosotros hemos recibido, de no poder extenderlo a los demás. Ya hay muchas barreras para que las personas no vengan
a Cristo. Sabemos que hay muchas barreras, pero procuremos que nosotros no seamos parte de esas barreras, nuestra actitud, nuestro comportamiento, y que seamos parte de la solución y no parte del problema. Para terminar, podemos hacernos esta pregunta: ¿con quién, con qué grupo nos identificamos más? ¿A esta mujer o el grupo de los fariseos y saduceos? ¿Quién era más capaz en esta historia para ministrar a los demás, para extender el amor de Dios? ¿La mujer perdonada o los fariseos y saduceos corruptos? La respuesta es obvia. Que seamos como esta mujer, como el hijo pródigo, como multitudes más, que siempre se quedan a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, reconociendo nuestra necesidad y el perdón de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por la lección, las enseñanzas que podemos tener en esta historia. Gracias por tu sabiduría en cómo supiste para refutar a tus enemigos y al mismo tiempo declarando las verdades en tu palabra. Y gracias porque como esta mujer adúltera hemos podido recibir tu gracia y tu perdón. Nosotros también delante de los acusadores, pero tú mismo te inclinaste hacia nosotros hasta la muerte en la cruz para morir por nuestros pecados. Pido, Señor, que nos ayudes a vivir en este perdón y compartirlo a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.